Bien, amigas, amigos, una alegría continuar con nuestros estudios sobre la ciencia sagrada, revelada por el Gran Espíritu, nuestro Padre y Madre, Cristo, a través de diversos avatares en diversas épocas de la evolución de la vida planetaria. Hoy iniciaremos el estudio del Sermón del Monte de Jesús, en el cual se encuentra la quinta esencia de las enseñanzas del Maestro Crístico. Y por ello Mahatma Gandhi predicó sobre el Sermón del Monte de Jesús durante decenas de años en la India, todas las tardes, todos los días, predicando sobre las sagradas enseñanzas del Maestro, porque sus enseñanzas sistematizadas en el Sermón del Monte, en ellas se encuentran las claves para emprender la liberación definitiva, personal, comunitaria y de la vida planetaria en su conjunto. Por ello, hoy haremos una breve introducción con el bagaje de conocimientos que ya tenemos, nos va a favorecer para profundizar en sus sagradas enseñanzas. Para ello, vamos a agudizar y despertar el aspecto intuitivo de nuestra alma, porque la sabiduría, la verdad eterna, no puede ser captada solo a través de los sentidos, sino es indispensable que sea captada a través del corazón despierto, en el cual se despierta la capacidad intuitiva que se refleja luego en el estado de conciencia, en el ojo espiritual. Por esto vamos a meditar. Gracias, amigos, amigas. Bien, con esta meditación linda, con la bendición de Jesús, de Dios, de los maestros, de todos, vamos a
a pedirle que nos instruya Jesús y los maestros de la India, los sabios de los pueblos originarios. Que todos los sabios y maestros y maestras nos ayuden a romper las cáscaras de las nueces de las palabras para poder descubrir la nuez nutritiva y alimentarnos de ella. Muy bien. Primero, quisiera hacer una breve introducción. Cuando Jesús pronuncia el famoso sermón de la montaña, el sermón del monte, fue después precisamente de haberse ido 40 días y 40 noches a estar en el desierto. Eso no podemos olvidarnos. Eso siempre recordemos. Antes de lanzarse ya a sus 3 años últimos de su misión, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Así han hecho todos los avatares, se han recluido en lugares desérticos, en las montañas, para, se ha dicho, para ser tentados por Satán, por Asad, como se dice en la India, en los Vedas, Asad, es decir, el engaño, la fuerza del engaño, de la mentira. ¿Por qué sucede todo esto? Porque toda persona que quiere liberarse tiene que enfrentarse a la mentira, que se manifiesta de diversas maneras, al engaño. Jesús le llamaba a Satán el padre y madre de la mentira. Por ello, toda persona que quiere liberarse a sí mismo y contribuir en la liberación de los demás, no puede ser un esclavo, una esclava. Y por ello, siempre hemos recordado que es una gran bendición para la vida planetaria contar con maestros y maestras que han luchado por su liberación, por su realización, por su liberación. Y también hemos recalcado que todos ellos y ellas, maestros y maestras de conciencia crística, krishnika, búdica, han sido seres humanos igual que nosotros. Si no lo hubieran sido, nosotros, los humanos, no podríamos seguirles. Entonces, cuando releamos, y les invito a que consigan unos evangelios, una Biblia, Paramahansa Yogananda recomienda la Biblia de Jerusalén. Es una traducción muy seria para poder hacer un estudio bíblico. Piensen que si alguien tiene una repulsión a las religiones y que tal vez por eso siente algún tipo de rechazo a Jesús, por los cristianos, etcétera, por diversas experiencias, tal vez no agradables o por algunos testimonios no adecuados. Sin embargo, debemos recordar también, en honor a la justicia, que hay también muchísima gente en las diversas religiones cristianas que han encarnado las enseñanzas de Jesús y que han sido grandes testimonios y un gran beneficio para el proceso de evolución en la vida planetaria. Uno de ellos, que se me ocurre, San Francisco de Asís, reconocido en la India, reconocido en todas las religiones, las culturas, un hombre maravilloso que alcanzó lo máximo de realización
y liberación, realmente un yogi, un bhakti yogi perfecto. Tenemos muchísima gente dentro de las religiones evangélicas. Está un Martin Luther King. Es decir, eso muestra que también ha habido grandes seguidores y seguidoras dentro de las religiones cristianas. Sin embargo, por algunos actos de la religión cristiana como institución, mucha gente ha optado por rechazar eh, las enseñanzas de Jesús. Y eso es un gravísimo error, porque Jesús no pertenece a ninguna religión como Siddhartha Gautama tampoco pertenece a la religión budista o Gautama Govinda a las religiones hinduistas, no, pues son seres que encarnaron, luego se formaron los movimientos. Entonces eso hay que tener claro. Cuando nosotros estamos estudiando ahora al Maestro Jesús, no estamos hablando de ninguna religión determinada. Por tanto, vamos a ir al aspecto universal de las enseñanzas del Gurú, Jesús el Cristo, vinculado a las enseñanzas de los grandes maestros de Oriente, de la India. ¿Por qué? Porque Jesús mismo fue a la India a nutrirse de esas sabidurías. Porque nadie que se precie de ser de un corazón universal, o sea, no ofrece el debido respeto a todos los maestros, maestras que como olas se han elevado en diversas épocas de la humanidad, en diversas partes del mundo y en diversas épocas. Así es que en todos los pueblos, en todas las culturas, se han manifestado maestros de conciencia crística o como quiera conocerse, conciencia lúcida, conciencia despierta. Entonces, cuando hablamos de Jesús el Cristo, que va 40 días y 40 noches, es para enfrentarse, para ser consciente de las fuerzas que existen aquí y que todo ser humano que viene a este mundo se sumerge en esas fuerzas, porque ahí son fuerzas colectivas, sociales, culturales, históricas, en las que uno se sumerge exactamente como cuando uno se sumerge en el mar, y si el mar está contaminado con, qué sé yo, con sustancias de contaminación, y si uno se mete en esas aguas, pues también se le pega. Así es que no hay ser humano que al entrar en este mundo no entre en contacto con esas fuerzas, diríamos, de la relatividad, fuerzas de la relatividad en las cuales se pone en juego lo eterno y lo finito, lo eterno y lo pasajero, la luz, la oscuridad. Esa es la naturaleza de este universo, la polaridad. De ahí que los maestros primero tienen que descubrir y mostrar al mundo que han descubierto, que han recuperado la memoria, o que han recuperado la memoria durante muchas encarnaciones de esfuerzo y de trabajo por entrar dentro de sí mismos, y han recuperado la memoria de quiénes son. Ese es el primer paso para alguien que quiere liberarse. Y en eso muchos pasamos millones de años, o digamos la mayoría, ¿ya? Entonces, alguien que viene a cumplir una misión de esa naturaleza tiene que entrar en un retiro profundo, ¿ya? La Divina Madre María también estuvo en un retiro profundo en el templo, y allí recluida, y luego también, ya cuando se casan con José, también va a un retiro allá en Egipto.
y pasaban mucho tiempo en silencio. José, un gran esenio, un maestro esenio también. Esto hemos visto. Entonces, solamente brevemente voy a tratar las tentaciones de Jesús en el desierto porque es previo al famoso Sermón del Monte. Jesús, luego de entrar en la experiencia del bautismo y de ingresar en las aguas vibratorias de Om, el Espíritu Santo omnipresente, y después de que se le desplegara su ojo espiritual al 100% y de saber quién es, un hijo de Dios en plenitud, se retira al desierto a entrar en en las pruebas que todo ser humano estamos sujetos, porque Él viene a liberar, y cuando alguien va a liberar, y si alguien está en la cárcel y va a liberar en la cárcel, tiene que entrar a la cárcel. Y entonces Jesús ingresó a las profundidades de todo el inconsciente colectivo, como llama Carl Jung, entra en las profundidades del inconsciente colectivo de todas las épocas y se sintetiza en 3 pruebas que él tiene que vencer y que todo maestro, maestra, todo ser tiene que vencer, todo ser que quiere liberarse. La primera prueba es primero demostrar que es espíritu, que tiene plena conciencia de que es un espíritu. Y por tanto el espíritu depende del espíritu. Como decía mi maestro, mi padre Dávila, decía, porque el espíritu solo se sacia con espíritu. Ese es el primer olvido. Y por ello entra en estado de ayuno para depender solamente de la conciencia, del espíritu, de la fuerza de voluntad y de la energía del espíritu, utilizando en plenitud su capacidad de libre albedrío, es decir, también su capacidad de discernimiento total. Pasados los 40 días, y ahí durante los 40 días sucedieron muchas cosas, todas las pruebas que tenemos todos nosotros, dudas, angustias, sufrimientos, desánimos, en fin, todo, al final, pues se le presenta ya en síntesis la famosa prueba de que convierta una sugerencia en su mente, de que utilice sus poderes desplegados por el autoconocimiento y la autorrealización, que utilice de manera fraudulenta, de una manera equivocada, vanidosa, soberbia, que utilice sus fuerzas espirituales para hacer cambiar la vibración de los átomos y las moléculas, porque hubo una sugerencia, si no comes, te vas a morir. Tu dependencia es también de la materia, tú tienes un cuerpo material, y entonces la absoluta dependencia de la materia, que es lo que todos tenemos que afrontar. Y Jesús no cae en la tentación, en la prueba de mal utilizar sus capacidades psíquicas, sus poderes físicos, mentales, espirituales, y no utiliza para ese acto. Y a, a ese susurro que le decía, haz que esas piedras se conviertan en pan, tú eres todopoderoso. Le dice, no solo de pan vive el hombre, el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que ingresa por el bulbo, que es la boca de Dios,
para los orientales. Y Jesús sabía muy bien esto. Y así, en el pan, en la dependencia del pan, también está sintetizado todas las dependencias de los deseos materiales. Ahí está, seré feliz, ¿cómo seré feliz? Si bebo tal cosa, seré feliz. También está todos los placeres sensoriales, en síntesis. En esa tentación de Jesús está todos los placeres sensoriales. Si satisfago todas esas sugerencias mentales había en Jesús, si satisfago mis deseos sensoriales, entonces seré feliz. Son las sugerencias que también a nosotros nos viene y mucha gente cae en esos estados de corazón oscuro que habíamos analizado durante todo el periodo anterior de reflexión. Un estado de corazón oscuro en el cual ya con tal de comer, con tal de alimentarse, con tal de tener experiencias sensoriales y tener placeres de todo tipo, sensoriales y también placer sexual, ya con eso basta. Y entonces se va desplegando y desfasando la necesidad espiritual. Y se va uno olvidando de quién es y va posponiendo cualquier tipo de relación espiritual con el gran espíritu. Y así uno va cayendo y sumergiéndose en un estado de ignorancia. En ese estado de ignorancia Jesús no cayó y mantuvo las cosas en su lugar, al punto que luego le vemos en los relatos, o sea, comiendo con sus apóstoles y todo, las cosas en su lugar. El valor de la materia, el valor de los alimentos materiales en su lugar, no más ni menos. Y en eso también hemos hablado, ser selectivos en la alimentación, todo, pero no, nuestra dependencia no está solo en la materia, nunca, no debe estar. Y de ahí que priorizamos siempre tener un momento de alimento espiritual al iniciar el día, al culminar el día, siempre tener presente el alimentarnos espiritualmente, ya con una lectura, pero sobre todo mediante la experimentación, absorbiendo la energía, como hoy hemos hecho, absorbiendo la conciencia y la energía omnipresente. ¿Ya? Esto se ve cómo está nuestra prioridad y cuánto hemos vencido esta prueba en la medida en que dedicamos, en cuánto tiempo a meditar diariamente, cuánto tiempo a los otros asuntos. ¿Ya? La importancia, el orden de prioridades. Si me sobra tiempo, medito, entonces ya sabes en dónde estás en la primera prueba de Jesús. Luego, pasada esa prueba que sintetiza en ella todos los deseos sensuales, materiales, la absolutización del gozo material, un materialismo total en el cual se desplaza el aspecto espiritual. Entonces pasa ya a la otra prueba. El ser que ya está ubicado ya a una escala de valores y sabe la importancia de cada cosa, entonces entra en una vida espiritual, pero sin desprenderse de este mundo. Como decía Jesús, estar en el mundo sin ser poseído por el mundo, sin ser esclavos del mundo. Y entra ya en una vida espiritual profunda. Y Jesús dice, es conducido al pináculo del templo. Eso quiere decir, el templo somos nosotros, dentro de la espina dorsal están los chakras, y el estado de conciencia de Jesús estaba en plenitud, había coronado el chakra coronario, el Sahasrara, el loto de 1000 pétalos, todos sus lotos, todos sus chakras totalmente desplegados al 100%, en un estado de espiritualidad profundo, y entonces una sugerencia, porque eso siempre hay que estar atentos. ¿No? Satán nunca se presenta con cachos y con trinches y cosas. No, pues
ni con aspectos fenoménicos. No, 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 no va a ser tan. No, no, las fuerzas del engaño se presentan dentro de nuestro propio cerebro como sugerencias, sugerencias. Entonces, sugerencias disfrazadas de verdades, pero dentro está una mentira. Y cuando hay semiverdades, siempre es una mentira. Y por ello hay que estar siempre despiertos. Eh, y entonces una sugerencia a Jesús, como todo ser humano recibimos las sugerencias de desvío para desviarnos del camino, del sendero, le dice, tú eres ya un ser totalmente realizado, eres el Cristo, ya eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, lánzate desde el pináculo del templo, es decir, ya puedes transgredir cualquier tipo de leyes porque tú estás sobre toda ley. Transgrede, puedes vivir como sea, ya descuídate tus prácticas espirituales, de todo, ya eres uno con el gran ser, has alcanzado toda la realización. Está escrito que los ángeles te cuidarán, los ángeles, los arcángeles, los maestros, todos te cuidarán, no te va a pasar nada. Ah, y cuando caemos, habiendo ingresado en el sendero, y cuando caemos en esa tentación, en esa prueba, que todos la tenemos, entonces no hay ángeles que nos libren, no hay maestros que puedan liberarnos, porque ni Dios, ni los maestros, ni los ángeles, ni los arcángeles son irrespetuosos. Dios respeta su creación divina. Ahí pueden entender por qué el mundo está como está. Dios está con nosotros, pero respeta la voluntad de los seres humanos y entonces los seres humanos somos los que sostenemos estados de vida planetaria, estados de vida personal y social, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y Dios se da la manera, los maestros, las fuerzas espirituales de ir conduciéndonos para que vayamos evolucionando, despertando y los seres humanos vayamos transformando este mundo. Así está diseñado el universo. Dios no ha creado marionetas, Dios ha creado dioses hechos a su imagen y semejanza. Pero a la vez con la potestad de estos dioses, teniendo fuerza, voluntad libre de albedrío, de convertirnos cuando queramos en demonios y cuando queramos entrar en el cielo, entramos en el cielo, en el cielo de nuestras profundidades, de nuestras almas, y cuando queremos también entramos y nos volvemos ciegos y nos volvemos demonios y creamos los infiernos personales. O sea, somos responsables de nuestra vida y de la vida de los que nos rodean. Nosotros sabremos si las sugerencias, qué sugerencias que emergen en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra conciencia, y nosotros tenemos que ser capaces de discernir qué pensamos, qué hablamos, qué hacemos. Somos responsables de eso y lo que sembramos cosechamos, de acuerdo a la ley del karma. En esto podríamos decir, ya llegando a un aspecto ya iniciático, que no existen bendiciones que favorecen para unos y desfavorecen a otros, y que no existen maldiciones de Dios ni de ningún ser espiritual que desfavorezca a alguien y que lleve a la desgracia a otros. No existe, porque Dios es un ser que prodiga bendiciones a todos. Miren, el sol alumbra sobre todos, la luna alumbra sobre todos, así Dios. Por tanto, es una manera de interpretar y de malinterpretar la omnipresencia divina, decir que bendice a unos y a otros no bendicen, a mí que me bendice, a otros no le bendice. Unos bendecidos, otros maldecidos. Eso no es verdad. Dios bendice a todos. Ahora, hay leyes.
cósmicas. Y el que transgrede esas leyes cosecha los efectos. Y Jesús no cayó en esa prueba. No cayó en esa prueba. Porque él, en plenitud de conciencia, sabe que mientras está aquí en este plano de existencia, y en cualquier plano hay que cuidarse. No hay que degradar la conciencia jamás. No hay que decir, ahora me descuido y no va a pasar nada, los maestritos me cuidarán, los angelitos me protegerán. No, señores, en esto tenemos experiencia, todos, absolutamente todos los que estamos reunidos esta noche, todo el mundo. En esta pandemia hemos visto cuánta gente que se creía que sus diositos y sus angelitos les protegerán y que han hecho actos terribles en contra de las leyes divinas, de la justicia, de la verdad, están cayendo. Caen. Y nosotros también no estamos libres, no caerán en esa prueba. De ahí es que a lo largo de la vida de Jesús siempre le vamos a ver, siempre preocupado en sus prácticas espirituales. ¿Ah? ¿Esto es verdad lo que digo? ¿O alguien me va a decir que estoy engañando? Que el Jesucito que andan predicando, no, él ya, no, ya fue santito siempre, o sea, un extraterrestre propiamente, y que nunca pudo caer, nunca pudo equivocarse. Se cuidó para no equivocarse. La Divina Madre podía haberse equivocado, la Divina Madre María, pero se cuidó. Cuidó su cuerpo, cuidaron su mente, sus pensamientos, cuidaron sus acciones. Por eso son maestros y maestras de conciencia crística. Por eso son seres dignos de llamarse libertadores. Seres totalmente realizados. Y Jesús y la Divina Madre y todos, no, pues todos los días meditando, practicando. Ahí dicen, vuelvan a leer los evangelios. Y se retiró al monte a orar. Y se retiró al lago a meditar. Y enseña Jesús a sus apóstoles. Cierren las puertas, entren en su aposento, cierren las puertas y ahí en lo secreto. Así es que esta segunda tentación puede tener uno y puede haber alcanzado el grado más alto de realización espiritual en esta tierra. Todos, si nos descuidamos, todos podemos caer. Así nos han enseñado nuestros maestros, así me enseñó mi maestro, Padre César Dávila, así enseñó Paramahansa, así enseñó Sri Yukteswar, así han enseñado todos los maestros y maestras. Así es que hay que ser fieles todos los días a nuestras prácticas espirituales, a cuidarnos, porque si no, nuestra conciencia se degradará y andaremos contando como cuando eh, estábamos lúcidos, cuando empecé el camino. Luego, en esto no, aquí se muestra el árbol que da sus frutos en el tiempo actual. Y el asunto es que cada día tenemos que estar dando fruto. Estamos rodeados todos de alguien, de algún ser que amamos, gente que nos rodea, y requieren cobijarse bajo nuestras ramas del sol y del clima, que muchas veces agobia por lo general, y más en una pandemia. Entonces, tenemos que ser árboles frondosos, árboles que den buen fruto a los que están cerca de nosotros y los demás. Porque si nuestro árbol está dando fruto de amargura, fruto de sufrimiento a alguien, aunque estemos hablando de yoga, de Jesús, de Buda, de Krishna, no, al árbol se conoce por los frutos. Vamos a estudiar a profundidad a nuestro amado Maestro, a nuestro Gurú eterno Jesús el Cristo, tal cual sus enseñanzas, como Él las entregó.
Y luego, sin caer en esa tentación, en esa prueba, pasa a la tercera. Por tanto, es una prueba de carácter espiritual la segunda, de realización espiritual. Así es que no nos confundiremos creyendo que ya somos criabanes o que ya tenemos tal iniciación, tal otra, tal grado, no sé, nada. Aquí es siempre puestos el delantal para servir y practicando todos los días hasta el momento de desencarnar. Hay que estar bien lúcidos para no caer en ninguna de estas pruebas. Y luego viene la tercera, que todo el mundo también somos sometidos, todos los seres, es la tentación del poder y de la riqueza. Del poder. La anterior fue del poder espiritual. La primera de la soberbia intelectual y sensorial. Y esta tercera es de la soberbia, de la ignorancia, de que nos dice el sistema, nos dice el, la sociedad, nos dice que seremos felices si somos ricos. Por supuesto, el dinero tiene un valor. Jesús también eh, daba el valor que tiene el dinero. Decía, cogió una moneda y le lanzó a los que le tentaban ahí, a los fariseos, les dijo, ¿de quién es esta esfinge? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí clarito dice, el dinero tiene su valor. El otro día yo contemplaba ahí unos billetes que puse algo de alcohol y cosas. Y les dejé ahí, se veía, decía, ¿cómo es posible que haya gente que no pueda comer, que no pueda atenderse por falta de estos papeles? Son cosas que en otra época cambiarán, pero este rato. Entonces, claro, con esos papeles, con esos dineros, se compra el pan, se paga la luz, pero no es nuestro Dios. Y entonces en esta, una sugerencia dentro del cerebro, de la mente de Jesús, no. Si tú te postras ante las riquezas, tú ya con todos los poderes desplegados, puedes ser el ser más rico del mundo. Claro que Jesús podía ser. Podía transformar las piedras en oro, en piedras preciosas, lo que sea. Y sin embargo, para demostrar el valor del espíritu y que cada cosa tiene su lugar, era un ser equilibrado, pues comía. Eh, a la familia de Lázaro les ayudaba con dinero, con esto para financiar su obra. Y mujeres vinculadas, mujeres que tenían dinero, gente favorecían para que él cumpla su tarea, pero él era un ser austero, lo mínimo para vivir. ¿Por qué? Porque era consciente de que era un peregrino. Es como cuando ustedes y yo vamos o íbamos a un paseo, a unas vacaciones, no seas tan locos para acumular, vamos a la playa y nos ponemos a comprar muebles y demasiadas cosas que no son indispensables, es simplemente alquilamos algo y luego salimos, aquí estamos de paso. Y por tanto no se puede dedicar la vida, no puede ser un objetivo de la vida el ser rico per se, porque ese es el objetivo de la vida. No hay un solo rico que ha podido llevarse un solo centavo, ni nada de su famosa riqueza. En esa prueba Jesús no cayó, pese a tener todas las posibilidades de ser totalmente rico, porque la sugerencia era, póstrate ante mí. Y ahí, dentro de la riqueza, está también el poder económico, político, social, cultural, todos esos poderes.
Y un ser libre no puede ser esclavo de ningún poder que fenece. Los que han idolatrado a personas, al poder, a nada se idolatra. El ser que busca la liberación no idolatra a nada ni a nadie. Voy a hablar de Jesús, del Maestro Sagrado, a quien adoro, que es la cabeza de este Alram, y que no hay maestro o maestra en la India que se precie de serlo, que no reconozca la estatura espiritual de Jesús. En la India no existe un solo maestro o maestra que no adore a Jesús. Esto es fundamental. Estas son las tres tentaciones que pasó Jesús, que pasaron Krishna, Buda, María y todos los maestros y maestras. Entonces podemos, aquí ya cuando Jesús sale del desierto, va a Nazaret. Después de haber vencido y de estar en ese estado de conciencia, de ser libre y mantener la libertad para poder liberar a todo ser que quiera seguir sus pasos, entonces dice estas palabras. Él, cuando va a la sinagoga de Nazaret, entonces el rabino le permite, porque ya le reconoce que es el hijo de José y María de Nazaret, y como él se formó también en la ley judaica y todo eso, entonces le dice que pase a desplegar la Torá, el libro de la Torá. Y pasa al frente y abre y coge el libro de Isaías, el profeta que vivió 765 años antes de él. Un profeta grandioso cuando puedan leer el libro del profeta Isaías. Es una descripción maravillosa. Y más todavía sus profecías, cuando uno ya sabe de estos asuntos eh, eh, iniciáticos y de la sabiduría de la India, se puede entender mucho más. El Raja Yoga se puede entender mucho más. Y hable y despliega en el libro de Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Y luego se sienta y dice: esta escritura se ha cumplido. Todos se escandalizaron, porque esa es la profecía de Isaías con relación al Mesías. Y entonces todos decían: ¿cómo va a ser él el Mesías? Si tiene que ser un rey. Tiene que ser un rey, tiene que ser un ser poderoso. La gente en esa época estaba totalmente, bueno, ya hemos analizado que estaba en Kali Yuga, no podían comprender. Además, la mamá, ¿acaso no es María? De aquí de Nazaret, y el papá no es José. Entonces querían algo portentoso, algo. No, la verdad siempre se manifiesta de manera humilde. Yo jamás he venerado a nadie que se recubra de soberbia, aunque se muestre con características espirituales. Para mí el filtro es la humildad, la sencillez.
Por eso seguía a mi maestro, a mi padre Dávila, porque era humilde. No he seguido jamás a nadie que no muestre humildad y sencillez. Ese es el filtro. La soberbia, aunque hablen de cosas maravillosas, la soberbia, el que se cubran de tantos ropajes espirituales, de cualquier religión que fuera, o se vistan con... No, no, no. Muchos errores he cometido en mi vida, pero el de postrarme ante un prepotente o un hombre o mujer prepotente y soberbio, nunca, nunca, desde niño. Así fui formado por mis padres y mis abuelos. Y ya sabiendo la vida de Jesús, más todavía, más todavía. Así es que si a mí yo, se me muestra un maestro lleno de glorias y cosas y con tantos, no, yo no me confundo por los ropajes, no me confundo por nada de eso, ni por títulos, ya. Así querían y no le reconocieron por su sencillez, por su humildad. Y luego de leer esta lectura, le quisieron llevar, le llevaron una parte más alta saliendo de la sinagoga para despeñarle, ahí ya le quisieron matar, y bien empezando la última fase de su misión. Y se dio la vuelta, les quedó mirando, y nadie se atrevió a tocarle, y salió. Entonces, primero, aquí hay que destacar el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Nadie por su soberbia puede ser libre ni liberar a nadie. Tiene que estar ungido de la fuerza del Espíritu Santo. Y eso en la India se enseña que la fuerza del Espíritu Santo vibra como Om, como Amén. De la India aprendí eso a través de mi maestro, Padre César Dávila, y del maestro Paramahansa Yogananda. Eso es todo. Así es que hay que aprender a sumergirse en el Espíritu Santo de Om, de Amén, y ahí vamos, en la medida en que vayamos siendo ungidos y bautizados por Om, podremos entonces liberarnos. Y dice, y anunciar a los pobres la buena nueva. De esto vamos a hablar con más detalle en el Sermón del Monte, ¿no? Los pobres, los necesitados, no solo de cuestiones materiales, sino los necesitados del aspecto espiritual, tiene concordancia con lo que hablamos de las tentaciones. Dice, a proclamar la liberación a los cautivos, a los que se dejaron cautivar de las fantasías de los que se dejaron. Su corazón se cautivó con la mentira, con el engaño, con la fantasía. ¿Cómo nos hemos cautivado? Nos quedamos cautivados. Y cuando se nos cae algo de esa mentira, de ese engaño, de esa fantasía, sufrimos. Que se caigan todas esas cosas que nos han cautivado y que no son verdades. Que se caigan y se despedacen los ídolos. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos hablando de en estas cosas en el centro de autoliberación. Autoliberación. No vamos a formarnos para mantenernos esclavos de nada, de nadie, estar cautivos, ¿de qué? Dependientes de la felicidad que me pueda dar alguien, la felicidad que... No, pues, aquí se habla las verdades eternas de los maestros de conciencia crística. Ellos enseñan que la liberación y la realización plena está dentro de nosotros. Y entonces nos hemos dejado cautivar de una cara bonita, de unas palabras bonitas, de cautivar de cosas bonitas. Y otros se dejan cautivar de otros aspectos más fraudulentos, de tipos que encantan, que mueven masas, que encantan y quedan, son como serpientes que quedan bajo la música que cantan, encantan, que hablan.
Y este mundo hay que estar bien despiertos y en este tiempo más todavía, para que no nos engatusen con su canto, con su habladuría, nadie. Y dice, da la vista a los ciegos. Un ser libre, un ser que tiene la verdadera espiritualidad, no está ciego. Ve las cosas. Alguien que dice, todo es luz, todo es brillante, todo es paz, no fastidies. Este mundo no es así. En este mundo hay injusticias, en este mundo hay mentiras, en este mundo hay engaño, pero también hay luz en este mundo, hay vida, hay alegría también, hay amistad verdadera, pero no todos, sí, todos somos hermanos, pero no todo, en todo el mundo puedes confiar. Pero entonces desconfío de todos, ese es el otro extremo. Entonces oscuridad en todo, no pueden ver la luz. La pandemia ha servido mucho para que cada quien veamos en qué estado estamos de ceguera. Porque esta pandemia ha habido cuestiones también de luz. Nos ha llevado a descubrir nuestras oscuridades, nuestras bajezas, la oscuridad, las bajezas de otros, y la luz y la solidaridad y el amor de otros. Esta pandemia ha emergido oscuridad y luz en su máxima potencia. Así estamos viviendo. Hoy nomás yo decía desde la mañana, no sé por qué, decía pensando y agradeciendo a Dios por todo, recordé mi infancia, recordé las diversas etapas de mi vida y en todo lo que se me había quedado, es que en medio de las dificultades siempre emergió la luz, siempre hubo luz, siempre, y agradecí en toda. Y gracias, Dios mío, siempre estuviste, aunque a veces no me percaté de ello. Y por eso hay que recuperar la vista, la percepción espiritual. Pero cuando dice da la vista a los ciegos, no solo son los ciegos de estos ojos, sino la percepción espiritual para caer en cuenta de la luz en toda circunstancia y también de la oscuridad. Y también de la oscuridad. Luz y oscuridad. Pero quedarse con la luz sin dejar de ver la oscuridad. Porque si no vamos a ser seres amargados, solo viendo oscuridad en todo lado, hasta en nosotros mismos. Pero tampoco te vas a ver, que si estás en proceso de liberación, estamos en proceso de liberación, tampoco somos los santos del mundo, pero tampoco somos los desgraciados del mundo. Y luego dice, para dar la libertad a los oprimidos, a los que se encuentran sin ánimo de salir de la cárcel y proclamar un año de gracia del Señor, es decir, una etapa de liberación. Ese es el mensaje inicial de Jesús el Cristo, de aquel ser maravilloso. Y para esto, por tanto, hay que salir del estado de cautividad y entrar en un estado de motivación, y por eso el tema de introducción es castrilla, porque hay que ser guerreros espirituales. Los cobardes no van a poder liberarse. No es fácil la liberación, porque cuesta. Va a decir, ¿y de qué me voy a liberar? Me preguntó alguien hace muchos años, cuando recién iniciaba este Asram. ¿Y de qué nos vamos a liberar? Cuando yo hablaba de algo de esto, me dijo, ¿de qué? ¿De qué hay que liberarse? De todo, de ese ego inferior que está lleno de engaños, de mentiras, de falsedad, de egoísmo, de codicia, de soberbia, de todos los llamas, se nutre, de la falta de llamas se nutre el ego inferior. Y liberarnos de los malos hábitos que hemos ido adquiriendo de encarnación en encarnación, y si no crees en la reencarnación, de esta encarnación, porque no necesitas creer en la reencarnación, eres lo que eres en esta encarnación. ¿Ah? Y si quieres saber causas, puede ser que recurras a la teoría de la reencarnación. Pero mientras tanto, aquí, esta es la síntesis de lo que somos ahora. Antes, alguien les encanta a muchos hablar de que en otras encarnaciones fueron santos, fueron reyes, fueron esto, y si ahora vives en la miseria,
Y si ahora no eres el santo que fuiste, ahora es lo que eres el árbol que eres y punto final. Y por eso, ahora, ¿quién te va a liberar? Yo a veces veo esas, andan creyendo que va a venir Jesús, Buda, Krishna, no sé, los angelitos, otros más en la ignorancia creen que van a venir los extraterrestres a liberarnos. No, no, tú te vas a liberar, tú te esclavizaste, tú te liberas. Y aquí viene a Sri Ramakrishna, el gran maestro crístico de la India, Sri Ramakrishna. El gusano de seda queda aprisionado en el capullo que él mismo ha hecho. Así también el alma mundana queda enredada en las mallas de la red tejida con sus propios deseos. Nosotros mismos tejimos. Pero cuando el gusano, al convertirse en bella mariposa, rompe el capullo, sale volando libremente y goza de la luz y el aire. Así el hombre mundano puede zafarse de las redes de malla del engaño cósmico con la ayuda de las alas del discernimiento y el desapego. Ramakrishna es de los más grandes maestros de la India. Brahma Yogananda le amaba con profundidad. ¿Quién no que conoce los saberes de la India? Esto es, queridos amigos, amigas, me he alargado un poquito, pero se necesitaría hablar mucho más de esto, pero al menos por hoy así quedamos. Sigamos adelante. Este es el preludio de lo que vamos a tratar. De esto nunca nos olvidemos. Culminemos pidiendo al Gran Espíritu, al Gran Ser, su bendición, a los maestros, maestras, para que con estas sabidurías podamos continuar con nuestro proceso de realización y de liberación. Realización de nuestro ser, de nuestra alma, entrar en las profundidades de nuestra alma para con la luz divina que habita ya en nosotros pueda desplegarse esta luz para irnos liberando de tanto engaño físico, mental, emocional, espiritual. Oh. Amén. El ser divino que habita en mi corazón venera y agradece al ser divino que habita en tu corazón y en el corazón de todos los seres. Namaste.